Hola a todas y todos. Bueno, vamos a terminar ahora con la clase de termoquímica, con algunas cosas que me faltaban un poco más aplicadas. Una cosa importante es que ustedes sepan cómo se hace la determinación experimental del delta H de una reacción. Básicamente lo que hay que utilizar es un elemento que se llama un calorímetro. Y un calorímetro puede ser una cosa muy sencilla, como este que usaban los alumnos de físico-química cuando no había pandemia de coronavirus, o puede ser una cosa bastante cara y compleja, que es una bomba calorimétrica. Un calorímetro simple básicamente consiste de un recipiente térmicamente aislado, que es una de las formas más sencillas de lograrla es como está mostrado acá, con dos vasos de telgopor concéntricos. La idea es que el vaso interior es más chiquito y entonces entre el vaso interior y el vaso exterior hay lo que se llama una camisa de aire, y el aire es relativamente mal conductor del calor, entonces eso logra una cierta aislación. Y un calorímetro con estas características se puede usar, por ejemplo, para reacciones en solución y reacciones que no desprenden grandes cantidades de gases o no desprenden gases. Entonces se agregan los reactivos, se tapa y lo que hay que hacer es observar el cambio de temperatura que se produce como consecuencia de que ocurrió una reacción y que esa reacción liberó una cierta cantidad de calor o absorbió una cierta cantidad de calor. Al estar en un recipiente diabáticamente aislado, ese calor no lo puede liberar o absorber, y eso hace cambiar la temperatura del sistema. Bueno, en el caso acá de la derecha es una bomba calorimétrica, que esto se usa para determinar los calores de reacciones de combustión. Como esas reacciones liberan una gran cantidad de calor, ustedes necesitan poner mucha agua alrededor para que ese agua absorba el calor liberado, y se hace en un recipiente de acero inoxidable, con muchas cosas de seguridad para que no explote. Para lograr que se inicie la reacción de combustión, se pone el combustible en un pequeño recipiente con oxígeno a presión y después se le hace una descarga eléctrica, por eso tiene acá los signos más y menos. Digamos, esos son todos detalles del diseño experimental. Lo importante es lograr hacer la reacción en un recipiente que no deje salir el calor que libera la reacción, y entonces todo el calor que la reacción hubiera liberado, si se hace en una situación isotérmica, se usa para cambiar la temperatura del sistema. Uno mide el cambio en la temperatura del sistema, y a partir de ese dato experimental y haciendo cálculos se puede calcular el delta H de la reacción. En cualquier caso, lo que uno efectivamente calcula depende de las condiciones en las que se hizo a cabo el experimento. Lo más común es la situación de volumen constante, y entonces el calor que se mide en realidad es un delta E de reacción. Si se trabaja a presión constante, entonces lo que se mide es el delta H de la reacción. En cualquier caso, es fácil relacionar ambas magnitudes, porque el delta H de reacción es el delta E de reacción más el delta de P por B de la reacción. Y para poder terminar de hacer la reacción, tenemos que definir a qué es igual este delta de P por B. Nosotros vamos a trabajar con los casos más sencillos, o sea, los casos más simplificados, y nos vamos a preguntar si en la reacción intervienen gases. Si en la reacción no intervienen gases, vamos a despreciar los cambios de volumen que pueden provenir de cambios en líquidos y sólidos. En general, sus volúmenes son muy despreciables y los cambios de volumen son más chiquitos aún. Entonces, cuando no intervienen gases, vamos a considerar que este término, delta de P por B, es despreciable, y entonces el delta H de la reacción es igual al delta E de la reacción. En cambio, si en la reacción intervienen gases, vamos a considerar que toda la variación del producto P por B es debido a el cambio de los gases. Y para los gases vamos a aproximar P por B por N número de moles gaseosos por R por T.
como R y T son constantes porque los atributos de reacción se miden a T constante, bueno, y R es la constante de los gases, que siempre es constante, me queda esta relación para calcular el delta H de reacción a partir del delta E de una reacción. Bueno, el siguiente tema que tenemos que ver es el de la ley de Hess, que es una ley que, digamos, la damos con este nombre más vale por razones históricas. La ley de Hess dice que el calor intercambiado a temperatura y presión constante, cuando una reacción se lleva a cabo en una sola etapa, es el mismo que si la misma se realiza a través de varias etapas. Y esto en realidad para ustedes no debería ser ninguna novedad porque esto es simplemente una consecuencia de que el calor intercambiado es un delta H y que H es una función de estado. Más que el enunciado en sí, lo que me interesa mostrar es la utilidad que tiene la ley de Hess. Consideremos que ustedes tuvieran que calcular el delta H de una reacción como el que está en la pantalla, de una oxidación parcial de carbono para formar monóxido de carbono. Entonces ustedes quisieran saber este delta H. Este es un delta H que no se puede medir experimentalmente porque cuando ustedes hacen la reacción no tienen forma de parar la oxidación en la etapa monóxido de carbono. Inevitablemente parte del monóxido se transforma a dióxido antes que el carbono remanente se transforme en monóxido. O sea, no hay una manera de lograr que esta reacción se realice así como está, sino que inevitablemente o forman todo dióxido si ponen un exceso de oxígeno o van a tener cantidades de monóxido y de dióxido mezcladas a medida que va ocurriendo la reacción. Entonces, ¿cómo se hace para determinar el delta H de esta reacción si no la puedo hacer ocurrir? Bueno, lo que vamos a hacer es combinar otras reacciones. Por ejemplo, por un lado tenemos la oxidación completa, que esto se hace con un exceso de oxígeno y se mide el delta H, y ese es el delta H de la reacción de oxidación completa del carbono. La otra cosa que se puede hacer es oxidar el CO. El CO se puede separar de una mezcla donde tenga dióxido y monóxido, y el monóxido lo separo y lo hago reaccionar con oxígeno y lo transformo en dióxido. O sea, experimentalmente hago esta reacción inversa. Pero una vez que obtuve el delta H para la reacción inversa, como ya hemos visto, la puedo dar vuelta y entonces tengo el delta H para la descomposición de de dióxido de carbono en monóxido de carbono y media de oxígeno. Este delta H lo llamamos delta H2. Ahora, cuando yo sumo estas dos reacciones, como esto se cancela con esto y esta media de oxígeno se cancela con uno de oxígeno que está acá y me queda medio, me da la reacción que es justamente la cual yo le quería calcular el delta H. Entonces, como esta reacción a la que le quiero calcular el delta H es la suma de estas otras dos, entonces el delta H de la reacción es el delta H1 más el delta H2. Y esta es una de las maneras que tenemos de utilizar la ley de Hess. Combinamos reacciones para las cuales conocemos el delta H y obtenemos el delta H de una reacción para la cual no conocíamos o experimentalmente no lo podíamos determinar. Bueno, otro de los temas que falta ver o definir son las entalpías de combustión. La entalpía de combustión es la entalpía de la reacción en la que un mol de un compuesto se combina con oxígeno molecular, o sea, se oxida, para formar los óxidos de los elementos que forman el compuesto en su máximo estado de oxidación. Así dicho, capaz que parece un poco complicada, pero vamos a ver un ejemplo. Acá está, esta ecuación que está acá es la reacción de combustión del amoníaco. Fíjense, los elementos que forman el amoníaco son el nitrógeno y el hidrógeno. Entonces tengo que reacciona amoníaco con oxígeno molecular para formar los elementos en su máximo estado de oxidación. ¿Cuál es el máximo estado de oxidación de nitrógeno? 5. Entonces pongo el óxido del nitrógeno con el máximo estado de oxidación. ¿Cuál es el máximo estado de oxidación del hidrógeno? Pues más 1, que es formando agua, entonces
pongo el hidrógeno oxidado a +1. Y esta en realidad es 2 veces, la entalpía de esta reacción es 2 veces la entalpía de combustión del amoníaco, porque acá estoy combustionando o quemando 2 moles de amoníaco. Otro ejemplo, la reacción de combustión del metanotiol. Entonces yo acá tengo el metanotiol más oxígeno, siempre es la reacción de combustión más oxígeno molecular. Y se forman los óxidos de los elementos en el máximo estado de oxidación. ¿Cuáles son los elementos? Carbono, en su máximo estado de oxidación, es dióxido de carbono. Azufre, en su máximo estado de oxidación, es trióxido de azufre. Y el hidrógeno, ya vimos que su máximo estado de oxidación es el agua. ¿Por qué son útiles las reacciones de combustión? Una característica que tienen es que se pueden medir con mayor precisión que las reacciones de formación. O sea, las entalpías de combustión se pueden medir con mayor precisión que las entalpías de formación. Y eso es porque los calores de combustión son grandes y cuando ustedes tienen que medir magnitudes que son grandes, cometen menos error relativo que para medir magnitudes que son muy pequeñas. Y una vez que calculo o tengo los datos de las entalpías de combustión, utilizando la ley de Hess, puedo calcular delta H de distintas reacciones. O sea, tienen una utilidad parecida a el de los delta H de formación. Uso los delta H de combustión para calcular delta H de reacción combinando reacciones. Son de gran importancia en la industria por el costo que tienen los combustibles y también son de importancia en los procesos metabólicos porque ustedes saben los organismos obtienen su energía a partir de reacciones de combustión. Bueno, otro tema aplicado que sirve para resolver muchos problemas en termoquímica es la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff permite calcular el delta H de una reacción a una temperatura cualquiera a partir del conocimiento de su delta H a otra temperatura. O sea, yo la situación que tengo es una reacción, los reactivos que se transforman en productos a una cierta temperatura T y para esta temperatura T yo conozco el delta H de reacción y lo que quiero es poder calcular el delta H de la misma reacción a otra temperatura que acá la llamé T sub X. Y para poder hacer el cálculo lo que tengo que armar es un ciclo termodinámico que acá lo voy a armar llevando primero los reactivos desde T hasta Tx y al delta H de este proceso por el cual los reactivos cambian su temperatura desde T hasta Tx lo llamo delta HA. Y por otro lado, para completar el ciclo, voy a llevar los productos desde Tx hasta T con un delta H que se llama delta HB. Entonces acá vemos que yo tengo dos estados, reactivos AT, productos AT, que los puedo transformar o puedo llegar de un punto al otro por dos caminos distintos. Uno es la vía directa, delta HR, y otro es una vía indirecta en 3 etapas. Ambas tienen que tener el mismo delta H, por lo tanto delta HR tiene que ser la suma de delta HA más el delta HR a TX más el delta HB. Y esa es la ecuación del ciclo que acá está expresada. Bueno, acá otra vez tenemos el ciclo y la ecuación del ciclo. Para poder avanzar ahora voy a desarrollar expresiones para el delta HA y el delta HB. El delta HA es el delta H correspondiente a un cambio de temperatura de los reactivos. Y ustedes recuerden que esto es todo a una misma presión, entonces es un calor a presión constante, va a ser la integral entre T y Tx de la capacidad calorífica de los reactivos por el diferencial de T. Y análogamente el delta HB es el delta H de un calor intercambiado a presión constante para llevar los productos desde Tx hasta T, o sea que es la integral entre Tx y T de Cp de los productos por diferencial de T. Y ahora una cosa más que voy a hacer es, yo quiero tener todas las integrales con los mismos límites de integración porque así las puedo combinar, entonces esta la voy a dar vuelta. Si yo invierto los límites, en vez de hacer la integral entre Tx y T, hago la integral entre T y Tx. Si invierto los límites, tengo que poner un signo menos. Entonces voy a expresar delta HB como menos la integral entre T y Tx de Cp de los productos por diferencial de T.
Bien, entonces ahora sí. Primero, de esta ecuación, despejo el delta H de reacción ATX. Me queda el delta H de reacción AT menos delta HA menos delta HB. Y ahora reemplazo delta HA por esta expresión que está acá y delta HB por esta otra. Y ahora sí, como tengo dos términos que tienen la integral entre t y tx, los pongo todos en una misma integral. Y me queda que el delta H de reacción a la temperatura Tx es igual al delta H de reacción a la temperatura T más la integral entre T y Tx de Cp de los productos menos Cp de los reactivos, todo por diferencial de T. Esta es la ecuación de la ley de Kirchhoff para el cálculo de cambios de entalpía. A veces a esta diferencia de capacidades caloríficas lo pueden encontrar en algunos libros expresados como el delta C sub P. Y ojo, presten atención o piensen un poquito en las fórmulas que les acabo de presentar, porque esta ecuación tiene una suposición implícita. O sea, cuando yo hice este ciclo, hice una suposición y no se las dije. A ver si se dan cuenta qué suposición es. Y para terminar, vamos a hablar de otros atributos de las reacciones. Así como definimos delta H de reacción, puedo definir delta X de reacción, donde X es cualquier función de estado de una sustancia pura. Vamos a definir el delta X de la reacción como X de los productos menos X de los reactivos. De particular interés son las situaciones en las que X es o la energía interna, o la entropía, o la energía libre. Ahora, fíjense que en el caso de la entropía, y solo en el caso de la entropía, puedo usar esta ecuación directamente. ¿Por qué? Porque para las entropías conozco los valores absolutos de entropías de las distintas sustancias, entonces puedo hacer entropía de productos menos entropía de los reactivos. Para el resto, para energía interna, para energía libre, tengo que usar los valores de formación de la misma manera que usé los delta H de formación. Fíjense, acá les muestro una tabla donde están las propiedades termodinámicas de la sustancia en el estado estándar. Y fíjense cómo en esta tabla aparecen, tenemos elementos y compuestos. Como ejemplo nada más, para ver, la primera sustancia que aparece es la plata, que es un elemento, entonces me aparece su delta H de formación, que es 0 porque es un elemento, ya está formado, el delta G de formación también es 0. Ahora, en la columna de entropía, fíjense que no aparece entropía de formación, delta S de formación, aparece S en valor absoluto. 42,7 es la entropía, 42,7 Joule sobre Kelvin mol es la entropía de un mol de plata metálica. Mientras que en el caso de los compuestos tienen sus delta H de formación, su delta G de formación y también obviamente su entropía. Pero la columna de entropía siempre es entropía en valor absoluto. Las columnas de entalpía y de energía libre son delta H de formación y delta G de formación y toman valores iguales a 0 en el caso de los elementos en su estado estándar. Entonces, ojo al momento de hacer los cálculos. Para hacer el cálculo de un delta H de reacción, voy a usar los delta H de formación en general, o sea, lo más común. Y estos delta H de formación de los elementos son 0. Para calcular un delta G de reacción, también hago lo mismo, es la misma ecuación, lo único que reemplazo H por G y calculo el delta G de reacción usando los delta G de formación. Y los delta G de formación de los elementos son 0. Pero para los cálculos de delta S de reacción uso las entropías absolutas. Y las entropías absolutas de los elementos no son 0. Acá tienen que tener ese cuidado de no considerar 0 las entropías de los elementos. Otras fórmulas que pueden usar, ustedes saben, G es H menos T por S. Entonces delta G de reacción es delta H de reacción menos delta de T por S de reacción. Y como los atributos de reacción se calculan
y se tabulan a temperatura constante, esta T sale afuera y me queda que delta G de reacción es delta H de reacción menos T por delta S de reacción. De manera tal que aunque yo tenga en la tabla las tres columnas, en realidad conociendo dos valores ya puedo calcular el tercero. O sea, si tengo delta H y delta S, puedo calcular delta G aunque no tenga los valores tabulados. Bueno, entonces en esta clase vieron varias estrategias para calcular delta H de reacción y otros atributos de reacción. Vieron cómo hacer los cálculos del delta H de reacción a una temperatura conociendo el delta H a otra temperatura. Y ojo, porque un ciclo como el ciclo de Kirchhoff que vimos para el delta H también se puede aplicar a otras magnitudes. Lo que hay que ver es cómo se calculan los cambios de la función de estado en los calentamientos o enfriamientos. Eso tendrán que verlo o pensarlo, pero son todas cosas que ustedes con las herramientas que ya tienen pueden pensar. Y bueno, con esto ya entonces están en condiciones de hacer el seminario de termoquímica. Así que bueno, nos vemos el martes y junten todas las dudas, plantéenlas y así tenemos una clase más productiva el martes. Adiós.